Acompáñenme a Filipenses 3. Pero antes de hablar de Filipenses, hermanos, dice Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Ayer compartíamos en el día de campo que los que no fueron se lo perdieron. Estuvo muy padre. Ayer compartíamos a algunos hermanos las nuevas problemáticas que están entrando dentro de nuestras iglesias, sobre todo en el pensamiento de jóvenes. Pareciera que estamos ya saliendo de esta era de posmodernidad. Algunos sociólogos le llaman hipermodernidad, algo así. Todavía no tiene un nombre definido. Pero pareciera que estamos volviendo a esta parte racional, sin quitando o desmitologizando todo lo que es la Biblia, es decir, ¿cómo me puedes comprobar esto? ¿Cómo puedes decir que Jesús es Dios? Y una de las cosas que se están poniendo precisamente en duda es el tema de la resurrección. Hermanos, ciertamente la fe y la razón conviven, ciertamente la fe y la razón no son ajenas. Sin embargo, hay muchos aspectos donde la fe es imprescindible. La resurrección es una de ellas. Podemos explicarlas, podemos hacer teología y debemos estar preparados, pero sin fe, dice la Biblia que es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible creer en la resurrección. Y solo tratando de entender, hermanos, la magnitud del tema de la resurrección, Pablo dice en los Corintios, en el capítulo 15, no me acompañe que es en Filipenses, pero o si se queda dormido, entonces sí acompáñeme. Dice el versículo 16, dice: y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de su pecado. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza es Cristo, es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima en todo el mundo. El tema de la resurrección, hermanos, es el tema central de la vida cristiana. Y es algo que nos debe quedar muy claro, porque de aquí parte todo. La resurrección es el tema o es la clave medular que hace que yo pueda tener la oportunidad de creer en Jesús. Muchas veces Juan Mackay en su libro El otro Cristo, me parece, dice: a veces estamos tan enfocados en el Cristo de la cruz, en el Cristo crucificado, por eso el Cristo, si nos quedamos ahí, hermanos, estamos derrotados. La médula, el centro es la resurrección, la victoria que tiene Jesucristo. Y por lo tanto, hermanos, su trabajo y mi trabajo urgente es tener en claro la resurrección de Jesús como la centralidad del evangelio. Incluso, hermanos, si usted se pone a leer Hechos, usted no va a encontrar que la predicación de los apóstoles era que Jesús murió. El mensaje de los apóstoles es que Dios levantó de los muertos a Jesús. Si usted se pone a leer Hechos, pocas veces los apóstoles centralizan el mensaje de la cruz. El mensaje es: Dios levantó de los muertos a Jesús. Y de ahí es como si fuera un esqueleto, ese es el esqueleto, y toda la carne y todo el evangelio se llena. Pero el corazón es que Dios le levantó de los muertos. Hermanos, es muy importante que nosotros entendamos este día y el tema de la resurrección en medio de las preguntas y de las cosas que se están volviendo, no sé, pragmáticas. Esta no puede cambiar, porque el mismo Pablo dice: si no hubiera resurrección, somos los más dignos de lástima. Si no hubiera resurrección, no serviría de nada sus 30 años sirviendo en la iglesia. La resurrección es el centro de nuestra fe.
Y hoy no quiero hablarles tanto, hermanos, en la parte histórica, que seguramente muchos conocemos, sabemos. Espero estar muchos años y podremos hablarla en otro momento. Pero hoy quiero, hermanos, hablarles de beneficios, del regalo que hace en nosotros la resurrección. Ahora sí, abramos nuestra Biblia en Filipenses. Bueno, ustedes ya déjenme yo la abro porque ustedes ya la encontraron. Filipenses 3, voy a leer del 8 al 10. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo aquí, hermanos, nos está hablando de dos aspectos muy importantes. Él viene hablando de todo lo que él ha dejado, de todo lo que él era, de todo lo que él presumía ser, y después dice, pero todo eso es basura comparado con conocerle. Todo lo que llegué a lograr, todo el conocimiento que pude adquirir, todas las riquezas que pude obtener son basura. Y literalmente en el griego dice es estiércol. Así lo dice en un lenguaje original. Y Pablo no está diciendo que no estudiemos, ni que no nos preparemos, ni que no nos superemos, sino que nada de lo que podamos llegar a lograr, tener o aprender se puede comparar con el conocimiento de Jesucristo. Pablo había llegado a entender que no hay nada más bello e importante en su vida que conocerle. Y dice, y no me importa dejar todo a fin de conocerle. Y en el versículo 9 explica este primer paso de salvación en nuestra vida, que es la justificación. Dice, Pablo menciona, no en mi propia justicia, sino en la que Él me ha dado, en la fe, ser hallado no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la que es de Dios por medio de la fe. Hermanos, el primer beneficio, regalo o bendición de la resurrección, hermanos, es la oportunidad que usted y yo tenemos hoy de conocerle, de estar cerca de Él. Y hermanos, cuando Pablo dice conocerle, es una palabra tan profunda, porque habla de un conocimiento tan genuino, tan íntimo, como el que usted literalmente tiene con su cónyuge. Esa parte donde podemos ser realmente, no hay nada que entender. No es un conocimiento de información teológica, no es un conocimiento adquirido solamente de mucha información, de 30 años en la iglesia. Es lo que el metodista le llama la experiencia. Es lo que nosotros entendemos de decir, sí, el Señor salva y transforma, pero está aquí, la experiencia está aquí. Y eso, hermanos, es conocerle. Y es el primer beneficio, hermanos, de la resurrección. Pablo dice, yo soy capaz de dejar lo que sea por conocerle, por profundizar en Él, por amarlo más a Él. Y hermanos, no podemos conocerle desde un balcón, no podemos conocerle desde una perspectiva de afuera. A Jesús se le conoce en el camino, a Jesús se le conoce en momentos o en tiempos profundos de cercanía y de intimidad. Hay este profundo conocimiento sin reservas y Pablo anhelaba eso. Y la resurrección, hermanos, es
es el regalo que usted y yo podemos tener a través de ello. Podemos conocerle, podemos entender quién es Él. La resurrección, hermanos, es la clave en la misión de Dios. Y la misión de Dios es que usted y yo nos reconciliemos con Él y que seamos el medio por el cual gritemos, dice la Biblia, a los demás: reconcíliate con Dios. Romanos 5, hermanos, nos habla de la comparación entre Adán y Cristo y de lo que Jesús hace. Adán era la cabeza vieja de la creación. Adán introdujo la muerte a la humanidad. En Adán estábamos o representábamos toda la humanidad caída. Adán es un personaje histórico y en Adán la muerte es nuestro destino. Ahora en Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo introdujo la vida a la humanidad y en Él ahora somos una nueva sociedad y una nueva familia, la cual tiene el regalo de conocerle. Y después dice Filipenses ahí mismo en el versículo 10, he dejado todo porque quiero conocerle. Y luego dice, y también el poder de su resurrección. Y esta es la clave, la clave de el mensaje, hermanos. El tema de la resurrección, hermanos, no es solamente el momento histórico que donde Jesús se levanta de la tumba, donde Jesús por medio del Espíritu Santo vence a la muerte y se levanta. Ahí no queda la historia. Pablo dice, quiero conocer a Cristo y quiero conocer el poder de su resurrección. Si nos vamos a Hechos 1:8, cuando Jesús asciende 40 días después de su resurrección, Jesús, no son 40, sí, 40 días después de su resurrección, Jesús asciende y promete algo. Dice que recibirán poder para que sean testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, ese poder lo hemos mencionado un poco quizás en algunos sermones. El poder que Dios nos ha dado es la capacidad que yo no tengo de ser imagen de Cristo. El poder de la resurrección es lo que por medio del Espíritu viene a nosotros y nos da el poder o la posibilidad o la capacidad de ser y hacer quienes no somos. Pablo estaba buscando y estaba diciendo, he dejado todo porque quiero conocer a Cristo y quiero conocer lo que puedo ser a través del poder de su resurrección. Es decir, lo que no está en mí, pero que Él puede hacer en mí. Lo que yo a Pablo no tengo la forma, ni la habilidad, ni el carácter para hacer, pero el poder de la resurrección sí me permite ser realmente una persona transformada. ¿Qué quiero decir con esto? Romanos menciona que el mismo poder que hizo los cielos y la tierra, fue el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Y ese mismo poder es el que se nos ha otorgado a nosotros para vivir. Imagínense la inmensidad y la magnitud de lo que estamos hablando, hermanos. Jesús, quien había muerto por todo el pecado de la humanidad, el poder del Espíritu pudo levantarlo de los muertos. El poder que Dios utilizó para crear con su palabra la creación, ahora es otorgado a nosotros para ser quienes no podemos en nuestras propias fuerzas.
Hermanos, la realidad del cristianismo es que usted y yo podemos ser realmente nuevas criaturas por el poder de la resurrección, porque el poder es dado a nosotros. No quedó en un momento histórico, no quedó en un momento donde decimos, wow, Jesús resucitó, y sí, pero ese poder ahora está aquí en nosotros para amar, para perdonar, para servir, para tener la capacidad. Lo que usted me venga a decir que no puede hacer, hermano, experimente el poder de la resurrección. Si usted me dice, pastora, es que yo jamás podría pararme aquí en el púlpito, experimente lo que usted no podría hacer, pero el espíritu y el poder de la resurrección sí. Si usted viene y me dice, pastora, yo no puedo perdonar, me han hecho mucho daño, he sido víctima de una violación, aún me duele en el alma que mis padres se hayan muerto, experimente el poder de la resurrección. Es esa capacidad que Dios nos da de lograr vencer aquellas cosas que nosotros no podríamos ser ni hacer. La cuestión es creer en ellas. Pablo decía, he dejado todo porque quiero conocerle a Él y quiero conocer lo que el Espíritu Santo o el poder de su resurrección en mi vida es capaz de hacer. Hermanos, si lográramos realmente entender esto, la iglesia sería otra, totalmente. Si tú y yo lográramos entender que tenemos una capacidad de amar de una manera magnífica y extraordinaria, nuestra vida sería otra. Si tú y yo entendiéramos que Dios nos ha dado el poder de vencer aquellas cosas que hago en lo oculto, aquella doble vida que tengo, aquellas luchas personales, si yo lograra entender que tengo el poder de la resurrección en mi vida, tu vida y la mía serían otras. Pablo había entendido que el poder de la resurrección no se quedó en una tumba hace 2000 años. Ahora está en nosotros. C.S. Lewis decía en su libro de Mero Cristianismo que la vida cristiana, hermanos, no se trata de ver a Jesús y decir, ay, Jesús sonreía, entonces yo sonrío. La vida cristiana no se trata de decir, Jesús comía con los pobres, entonces yo voy y como con los pobres. No se trata de una imitación. Lo glorioso de la vida cristiana y la promesa es que Él vive en nosotros. No es una imitación, no es verlo y decir, ok, Dios me dice que haga esto, entonces lo hago aunque no me guste, lo hago pues así como puedo. No, es la capacidad que Él me da de ser lo que yo no soy. Ese es el poder que Jesús prometió. No está hablando de un poder de tirar gente o de hablar lenguas o y que respeto con todo el corazón, pero ese pensamiento es tan limitado a lo que realmente Jesús estaba prometiendo. El Espíritu Santo viene para darte la capacidad de vivir la vida que Dios anhela que reflejemos en este mundo. El Espíritu Santo viene a nosotros para darnos el poder de ser y hacer lo que tú y yo no. Nos falta, tenemos aún carácter difícil, experimenta el poder. Aún no logras realmente perdonar y superar alguna situación, experimenta el poder de la resurrección. Aún tienes temor de servir al Señor porque no lo sé hacer, porque no sé mucho, experimenta el poder. Y hermanos, el mejor ejemplo que encuentro en la Biblia, quizás no sea el mejor, pero personalmente me encanta, es Pedro. Pedro, días atrás de la resurrección, negó a Cristo 3 veces. Cuando viene sobre él el Espíritu Santo y realmente entiende
la obra de Jesús, que Dios le levantó de los muertos y que en él era el Mesías prometido y está completamente convencido de quién era Jesús. Te encuentras con un Pedro en Hechos 4 ante el Sanedrín, ante quien tenía la autoridad y el poder de matarlo y decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Un Pedro sin el poder de la resurrección tuvo miedo y negó a Cristo. Un Pedro con el poder de la resurrección se enfrentó a quien tuvo que enfrentarse y decir, si me quieres matar, mátame, pero no voy a negar a Cristo nuevamente. No estaba en sus fuerzas. El poder de la resurrección estaba en él y le dio la capacidad y el valor que Pedro no tenía. Tú y yo podemos ser la imagen de Cristo en la tierra, no porque seamos buenos, ni porque seamos mejores. De hecho, déjenme decirles que Dios utiliza lo más necio para avergonzar a los sabios. Me encanta saber que soy necia y chiquita, pero aquí estoy, porque es el poder de la resurrección el que puede hacerlo. La resurrección no es un momento histórico, hermanos, solamente. La resurrección es la vida que Dios te ha dado para ser imagen de Dios en la tierra. ¿Qué beneficio trae a tu vida la resurrección? Puedes conocerle, puedes ser cercano a Dios, puedes ser parte de una nueva familia en Él y puede tu vida ser transformada a la luz de la imagen de Jesucristo. Y el último beneficio, acompáñame, Pablo termina diciendo que para ello también quiere experimentar el sufrimiento, porque sabe que muchas veces a través de eso es cuando podremos experimentar el poder. Cuando alguien me lastima, es cuando pueden ver si realmente el poder está en nosotros. Cuando tengo una pérdida, es cuando realmente puedo descubrir en qué creo y quién soy. Acompáñame a Apocalipsis 19. Apocalipsis, válgame, ando dormida. Apocalipsis 19, 7. Dice la palabra de Dios, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los cielos. Perdón, de los santos. Estaba buscando otro pasaje, pero no lo anoté. Bien, voy a resumir. Hermanos, Apocalipsis, en cuanto decimos Apocalipsis, es como no sé, nos da mucho temor hablar de Apocalipsis, pero espero que un día podamos tener algunas clases y podamos entender realmente el mensaje. Apocalipsis es un libro de esperanza, hermanos, no de miedo ni de destrucción. Y voy a encapsular porque yo sé que después se me van a dormir, pero Apocalipsis a partir del versículo 12 más o menos empieza a revelar y a hablar de muchos símbolos que revelan la batalla que había. Los judíos estaban teniendo una persecución y estaban bajo el gobierno de Roma. Entonces, muchos símbolos, hermanos, tienen que ver con el gobierno de Roma. Por ejemplo, la serpiente que menciona Apocalipsis, que más bien un dragón que viene y trata de destruir a una mujer en su vientre y su simiente, pues está hablando de Jesús. Pero dice Apocalipsis que el dragón se queda en la tierra para perseguir a mucha gente. Y Juan anima a la iglesia a no dejarse vencer por ese dragón.
Lo que Juan estaba intentando decir es que había un enemigo y que incluso era mayor que Roma, pero que si resistían tendrían una corona. Juan usa muchos símbolos que usted y yo no entendemos del todo, pero muchos tienen que ver con el Imperio Romano y los otros imperios que fueron parte del dolor del pueblo judío durante la historia, como el Imperio Babilónico en el tiempo de Daniel, porque se hablan de dos bestias que uno representa la parte económica y la otra representa el poder militar de las naciones. Y todas estas naciones, tanto Babilonia como Persia, como Grecia y Roma, que fueron los que oprimieron a Israel, Juan los representa con símbolos, entendiendo que la nación de Israel y el pueblo de Dios fue oprimido. Incluso hay una imagen, hace poco hablaba con mi maestro donde estoy haciendo la tesis, la imagen de la mujer en la montaña que representa Babilonia. Ya encontraron una moneda que al reverso están 4 montañas y una mujer. Es decir, el pueblo entendía muy bien los símbolos que Juan estaba mencionando. Todos estos, hermanos, las bestias, el dragón, todo tiene que ver con los imperios, con la dominación, con el maltrato al pueblo. Pero a partir del del capítulo 19, y me equivoqué de versículo, acompáñeme al 11, dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Este capítulo, hermanos, Juan viene revelando quiénes son las bestias, quién es el dragón, qué representa el Imperio Romano. Incluso aquí es donde se menciona precisamente el famoso 666. Muchas cosas donde el imperio llegó a tal grado que se divinizó y el imperio quería que lo adoraran. Pero entonces el capítulo 19 es esta certeza que Dios nos da de que al final de los tiempos Cristo va a vencer y la maldad se va a acabar. Me encanta porque no tenemos la esperanza y la certeza que no vamos a pasar al cielo nuevo y tierra nueva que el Señor ha prometido sin antes el Señor juzgue la maldad. Nada, hermanos, nada quedará impune. Tenemos gobiernos injustos, tenemos gobiernos corruptos, hay tantas cosas. No somos indiferentes a las 15 chicas que ahora están desaparecidas. No somos indiferentes ante las cosas y situaciones que están pasando. Y somos llamados a vivir en esta justicia de Dios, pero también en la esperanza de que un día el Dios fiel y verdadero, ese hombre en el caballo blanco lleno de sangre que representa ese perdón, dice que con una espada vencerá a la serpiente y todos serán mandados al lago de fuego. Y hermanos, ¿por qué digo todo esto? Porque el beneficio de la resurrección, hermanos, es la esperanza y la certeza de que el mal va a terminar, de que un día realmente el mal terminará y el Señor, el juez justo, hará justicia y nada quedará impune. No podemos pensar en los cielos nuevos y la tierra nueva, o no pasaremos a ese momento sin antes el Señor hace la obra y hace que
la maldad sea pagada debidamente. John Lennox en su libro, no anoté las notas del libro, pero John Lennox dice: la resurrección declara que la justicia no es una ilusión y que nuestro deseo de justicia no es en vano. Algún día los abusadores, los terroristas, las personas malvadas y el gobierno corrupto de este mundo comparecerán ante la justicia. La certeza de resurrección y de la segunda venida es la limpieza completa de aquellos que han hecho el mal. Hermanos, la resurrección no es solamente un momento histórico, me regala el encuentro y el conocimiento de mi Salvador. Me regala la experiencia de que realmente mi vida sea transformada por Él y poder yo saber que soy capaz de hacer algo porque Él vive en nosotros. Y me da la certeza de que nada quedará impune y la esperanza de que la maldad será pagada y nada será pasado por alto ante los ojos del juez justo. Esto es, hermanos, la resurrección, y esta es la necesidad de creer en ella. Si no hay resurrección, no hay nada de esto. Así que, hermanos, Cristo vive. Usted vive y puede conocerle, puede experimentar su poder y puede tener la certeza y esperanza de que la maldad será pagada. Así que por esto y quizás muchas cosas más, entonemos el himno de afirmación.